Sapiens, de animales a dioses es una obra monumental del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien nos ofrece un recorrido ambicioso y exhaustivo por la historia de nuestra especie, Homo sapiens. Desde los remotos orígenes en las llanuras de África Oriental hace unos 2 millones de años, hasta la llegada de los humanos a la Luna en 1969, Harari despliega un relato fascinante que entrelaza disciplinas como la biología, la antropología, la historia y la sociología. El relato comienza con una descripción vívida de las antiguas praderas africanas, donde nuestros antepasados homínidos competían por la supervivencia con otras especies. Estos primeros humanos no eran especiales, ni poseían una ventaja significativa sobre los demás animales de su entorno. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a destacar gracias a una combinación de habilidades tecnológicas y sociales, que culminaron en la revolución cognitiva hace unos 70,000 años. Fue entonces cuando Homo sapiens desarrolló una capacidad única para crear y compartir ficciones colectivas, mitos, religiones, y conceptos abstractos como naciones, leyes y dinero. Harari argumenta que esta habilidad para inventar y difundir historias fue lo que permitió a los humanos cooperar a gran escala, mucho más allá de las capacidades de otras especies. Grupos de hasta 150 individuos podían organizarse mediante cotilleos y relaciones personales, pero sociedades de miles o millones solo eran posibles gracias a estas narrativas compartidas, lo que les permitió construir civilizaciones complejas y coordinar esfuerzos masivos. A lo largo de la obra, Harari aborda de manera provocadora una serie de preguntas fundamentales sobre la evolución de nuestra especie. ¿Qué nos llevó a dominar el planeta? ¿Qué sucedió con las demás especies de humanos, como los neandertales? ¿Fue su desaparición el resultado de una competencia natural o de un exterminio violento por parte de Homo sapiens? Las respuestas que propone desafían nuestra visión convencional de la historia y abren un espacio para la reflexión crítica. Uno de los puntos más impactantes del libro es su análisis de la revolución agrícola, que Harari califica como el mayor fraude de la historia. Mientras que tradicionalmente se ha considerado que la agricultura marcó un avance hacia una vida mejor, Harari sostiene que, en realidad, esclavizó a los humanos a un trabajo mucho más arduo y monótono que el de sus antepasados cazadores-recolectores. La revolución agrícola, afirma, permitió un crecimiento demográfico exponencial, pero a costa de la calidad de vida individual y de la degradación medioambiental. Harari también explora la evolución del poder humano a lo largo del tiempo, destacando el papel crucial que desempeñaron las tecnologías, como el fuego y el lenguaje, para catapultar a los sapiens a la cima de la cadena alimentaria. Sin embargo, ese ascenso tuvo un precio. La expansión de nuestra especie trajo consigo la extinción masiva de otras especies animales y la transformación de ecosistemas completos. Harari no escatima en señalar que la historia de Homo sapiens es, en muchos sentidos, una historia de destrucción medioambiental y explotación. El libro también indaga en las revoluciones más recientes, como la revolución científica y la revolución industrial, las cuales aceleraron de manera drástica la transformación de la sociedad humana y del planeta. La ciencia, la tecnología y el capitalismo global han reconfigurado nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros mismos, generando un poder sin precedentes, pero también planteando riesgos existenciales. Harari nos insta a reflexionar sobre los peligros y dilemas éticos que acompañan nuestro progreso, desde la manipulación genética hasta la inteligencia artificial, sugiriendo que el destino de la humanidad es ahora más incierto que nunca. A lo largo de milenios, la convergencia progresiva de civilizaciones ha transformado las sociedades pequeñas y simples en parte de sistemas culturales más vastos y complejos. Como consecuencia, las culturas dominantes se han vuelto cada vez más escasas, aunque de mayor envergadura y sofisticación que nunca. Alrededor del 10.000 a.C., miles de civilizaciones humanas poblaban la Tierra. Sin embargo, hacia el 2000 a.C., el número de civilizaciones se había reducido a cientos, o como mucho a 2 o 3.000. Hoy, en la era moderna, el mundo cuenta con poco más de 200 países y regiones. Si analizamos más detenidamente, observamos que la mayoría de estos países y regiones siguen sistemas geopolíticos, económicos, jurídicos y científicos muy similares, diferenciados únicamente en sus particularidades. ¿Qué provocó la idea de un orden universal que pudiera regir el mundo entero? ¿Qué llevó a la humanidad hacia la unificación?
Yuval Noah Harari, historiador y pensador, sugiere que hacia el 1000 a.C., la humanidad inventó 3 órdenes potencialmente universales, capaces de integrar al mundo entero y a la especie humana bajo una misma estructura. Estos órdenes, al establecer un marco común de reglas, permitieron que los humanos comenzáramos a percibirnos como una comunidad global, un nosotros, en lugar de ver a los demás como otros. El primero de estos órdenes universales fue la religión. Aunque hoy tendemos a considerar la religión como fuente de divisiones y conflictos, en realidad ha sido una de las fuerzas más poderosas que han unido a la humanidad. Como hemos señalado anteriormente, los órdenes sociales no son más que construcciones de nuestra imaginación, lo que los hace extremadamente vulnerables. Cuanto mayor es una sociedad, mayor es su fragilidad. En este sentido, la religión desempeñó un papel crucial al conferir legitimidad sobrehumana a estas estructuras sociales frágiles. Gracias a ella, las leyes dejaron de ser meras invenciones humanas, para devenir en mandatos de una autoridad divina suprema e indiscutible. Ejemplos abundan, desde el derecho divino de los reyes en Babilonia, hasta los faraones egipcios como encarnaciones de los dioses, o los emperadores romanos como representantes de la voluntad divina. Cabe destacar que el término religión abarca tanto las creencias teístas como el culto a la humanidad misma. El pensamiento moderno, particularmente el humanismo, se basa en la creencia de que el Homo sapiens es una especie única y esencialmente distinta de los demás animales. Los humanistas ven al ser humano como el centro del universo y consideran que el bien supremo es el bienestar de nuestra especie. Así, conceptos como libertad, igualdad, protección ambiental y derechos de los animales se sostienen en esta visión antropocéntrica. No estamos aquí para juzgar si esta perspectiva es correcta o incorrecta, sino para señalar que está profundamente arraigada en el tejido mismo de nuestras creencias sociales. El segundo orden universal fue el imperio. A diferencia de las naciones modernas, los imperios no se definían por fronteras fijas ni por uniformidad cultural, sino que eran sistemas políticos que incorporaban diversas culturas bajo un solo régimen. Los imperios no necesariamente requerían de conquistas militares o gobernantes autocráticos, como demuestran tanto el imperio ateniense como el británico, ambos democráticos en ciertos aspectos. La expansión de los imperios unificó a tribus, naciones y ciudades-estado, destruyendo sus diferencias para crear una entidad mayor. El Imperio Romano, por ejemplo, logró unificar el Mediterráneo bajo una identidad compartida, transformando a los pueblos conquistados en romanos de corazón. El tercer orden, y probablemente el más flexible y poderoso, fue el dinero. Mientras que las diferencias religiosas y políticas han sido históricamente fuentes de conflicto, el dinero ha tenido la capacidad de generar consenso y cooperación entre grupos diversos. El dinero, un constructo puramente imaginario, logró lo que ni los dioses ni los reyes pudieron, crear un sistema de confianza mutua aceptado universalmente. A medida que las sociedades abandonaban la autosuficiencia y el trueque, el dinero facilitó el comercio, el almacenamiento de riqueza y la creación de redes comerciales complejas. En su esencia, el valor del dinero radica en la imaginación colectiva de la humanidad, y esta aceptación compartida permitió a millones de desconocidos cooperar y construir civilizaciones complejas. Hasta este punto, hemos analizado cómo los órdenes de la religión, el imperio y el dinero facilitaron la cooperación masiva y sentaron las bases para la unificación humana. Sin embargo, el progreso no se detuvo ahí. Otro punto de inflexión crucial fue la revolución científica. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado entender el mundo que la rodea. Nuestros antepasados desarrollaron sistemas de conocimiento como el cristianismo, el islam, el budismo y el confucianismo, creyendo que la sabiduría suprema ya estaba al alcance de los dioses, los profetas o los sabios. La ciencia moderna, en cambio, se construyó sobre el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Al aceptar que aún había mucho por descubrir, el ser humano se embarcó en una búsqueda incesante de conocimiento, utilizando la observación empírica y las matemáticas como herramientas fundamentales. Durante la revolución científica, los imperios y la ciencia formaron una alianza estratégica. Los científicos, apoyados por los imperios, obtuvieron recursos, protección y acceso a información vital, lo que les permitió avanzar en sus investigaciones. A su vez, los imperios utilizaron los descubrimientos científicos para expandir su poder, abrir nuevas rutas comerciales y colonizar tierras lejanas. Sin embargo,
El motor fundamental que impulsó tanto el desarrollo científico como la expansión imperial fue el capitalismo. El sistema de crédito, basado en la confianza en un futuro más próspero, permitió a los individuos y a las naciones invertir en proyectos a largo plazo, generando así un crecimiento económico sin precedentes. Fue esta misma lógica de acumulación capitalista la que llevó a Cristóbal Colón a las Américas y a Neil Armstrong a la Luna. Con la revolución industrial, la familia y la comunidad tradicional comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por el Estado y el mercado. La vida cotidiana, antes centrada en la familia y la comunidad local, fue transformada por el comercio, el transporte y las nuevas formas de empleo. Para llenar el vacío que dejó esta disolución de la vida comunitaria, surgieron dos nuevas comunidades imaginarias, el nacionalismo y el consumismo. A lo largo de los últimos 2 siglos, la sociedad ha experimentado cambios tan radicales que el orden social parece estar en constante transformación. Mientras que en el pasado el cambio era la excepción, hoy se ha convertido en la norma. Ya no existe un partido político que proponga mantener el statu quo, todos abogan por reformas para seguir avanzando. Este dinamismo es una consecuencia de las economías modernas, que se basan en la creencia en un futuro mejor. Sin esta fe en el progreso, la humanidad quedaría estancada.